bajo el tema corazones insatisfechos. Y para ello debemos definir lo que es satisfacción y lo que es insatisfacción. Y lo vamos a definir en un momento. Así que vamos a orar en esta mañana. Vamos no me gusta esperar mucho para no hacer el programa muy largo, pero en esta mañana estoy más que contenta de nuevamente poder estar con ustedes. Ya me hacía falta. La verdad que uno se acostumbra a conectarse en el horario en que uno está acostumbrado y compartir con aquellos que siempre esperan esa palabra, aquellos madrugadores que se levantan temprano a orar, a buscar el rostro de Dios, otros a prepararse para salir a trabajar. En esta mañana vamos a hacer una oración y entramos de lleno al tema. Voy a compartir un pensamiento con ustedes en esta mañana. Padre, te doy gracias en esta mañana. Gracias porque este es el día que tú has hecho. Gracias por Cristo Jesús. Gracias por Cristo Jesús, Señor. Mientras más vemos el caos en este mundo, más agradecidos estamos de haber sido alcanzados por Cristo Jesús. Gracias porque Él es la fuente, Señor, de la cual tomamos y somos satisfechos. En esta mañana intercedo delante de ti para que tu Espíritu Santo lleve esta palabra a donde esté la necesidad. Tú eres capaz, Señor, de llevar esta palabra donde está la necesidad. En el nombre de Jesús de Nazaret te pido que de alguna manera, Señor, en tu omnisciencia, en tu soberanía, en ese control absoluto que tienes sobre todas las cosas, permitas que esta palabra llegue donde está la necesidad. Ciertamente si tú la has puesto en mi corazón para compartirla, es porque hay alguien que la necesita en esta mañana. Trae convicción a través de la misma. En el nombre de Jesucristo, te pido, Dios mío, que vayas mucho más allá de lo que nosotros pensamos, como dice tu palabra. Quizá hay vidas que piensan que ellos están satisfechos porque están en Cristo Jesús. Pero en esta mañana tú puedas abrir el entendimiento, puedas darnos revelación de esta palabra. Que a veces, Señor, en medio de tanta insatisfacción, podemos buscar satisfacción en tantas cosas. Ayúdanos, revélanos, abre nuestro entendimiento en esta mañana. Dame sabiduría y gracia de nuevo para poder disertar esta palabra de la manera que tú la has puesto en mi corazón. Que no la alteres, Señor, conforme a mis prejuicios o mis incapacidades humanas, sino que pueda proyectarla tal como estuvo en tu corazón en esta mañana, traerla a tu pueblo. En el nombre de Jesucristo yo te lo pido, y tú te llevarás toda la gloria y toda la honra. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por abrir los corazones, las mentes, el entendimiento para recibirla. En Cristo Jesús yo te lo pido, Señor. Amén. Bien, en esta mañana, como dije antes, vamos a estar hablando del tema corazones insatisfechos. Y yo no sé si tan pronto usted vio el tema en esta mañana o anteriormente en la promoción, usted se identificó. La realidad es que vamos a estar en un versículo en el libro de Juan, capítulo 4. Libro de Juan, capítulo 4. Vamos a estar leyendo el versículo 13. Y vamos a estar hablando del caso de la mujer samaritana, que es muy popular en medio del mundo cristiano, pero en esta mañana le quiero dar una dirección un poquito diferente, que nuevamente el Señor me ha mostrado a través de la Escritura. Vamos al libro de Juan, capítulo 4, versículo 13, dice la Escritura: respondiendo Jesús y le dijo, esto es hablando a la mujer samaritana, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que del agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que sale para vida eterna. Fíjese bien, repito, ese versículo 13 dice, cualquiera que bebe de esta agua, hablando del agua que había en el pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que sale para vida eterna. Fíjese bien esta lectura que damos en esta mañana, que es una lectura muy conocida
en el medio cristiano la historia de la mujer samaritana, donde esta mujer se allega a un pozo de agua, una mujer samaritana, a buscar agua y se encuentra con Jesús. Vemos como anteriormente, dando un poquito para atrás, Jesús con toda intención dijo que era necesario que se detuviera en este lugar. Paréceme a mí que Dios todo lo que hace es intencional y ya hemos discutido esto varias veces anteriormente. Y Belis, Dios te bendiga en esta mañana, Clara. Dios te bendiga mucho, Zuli, Dios te bendiga. Saludos en esta mañana. Sabemos que esta mujer se detiene en este pozo que aparentemente Jesucristo con toda intención, porque nuestro Dios es un Dios intencional, todo lo que hace tiene una intención para hacerlo. Y paréceme a mí que era la intención del Señor detenerse en Samaria en esta mañana. Dios te bendiga, Juan Aníbal. Con la intención de llegar a la vida de esta mujer. Una mujer que estaba muy insatisfecha. ¿Cómo sabemos que ella era una mujer insatisfecha? Porque cuando Jesucristo la entrevista y más adelante tiene una conversación con ella donde llega a desnudarla delante de él, vemos una mujer que tenía 5 maridos y el que tenía ahora no era de ella. Obviamente, después de 5 maridos y el que tenía tampoco era de ella, vemos el cuadro de una mujer que estaba buscando algo, que obviamente no lo encontró en el primer marido, no lo encontró en el segundo, no lo encontró en el tercero, ni en el cuarto, y ahora el quinto estaba en la misma insatisfacción. Fíjese que interesante que una mujer que tiene 5 maridos, quizás muchos de nosotros la podemos juzgar y podemos decir tantas cosas por las cuales esta mujer estaba buscando algo. Y en esta sociedad que denigra tanto a la mujer, se pudieran decir muchas cosas tristes de esta mujer. Mas, sin embargo, cuando Jesucristo se encuentra con ella, trata de llegar a la profundidad de la insatisfacción de esta mujer, que obviamente buscaba algo y que no lo encontraba, seguía buscándolo, porque el hecho de que ella iba por el quinto dice que ella estaba en busca de algo que no lo había encontrado. Y Jesucristo le habla de esta manera, como acabamos de leer en esta mañana, y le habla de que toda persona que vaya a buscar agua de ese pozo, aunque bebiere agua, hablando naturalmente, va a volver a tener sed. Pero también lo usa como un método para traer una enseñanza espiritual y le dice que cualquiera que bebiere del agua que él produce no tendrá sed jamás. Y también le dice que si bebe del agua que él tiene, se convertirá en una fuente de agua que salte para vida eterna. Para poder entender esto tenemos que irnos un poquito más atrás a la naturaleza del hombre. Cuando Dios habla de el hombre en el libro de Génesis y habla de cómo Dios crea al hombre para eternidad y crea al hombre en una comunión con él. El hombre en el principio tenía comunión amplia con Dios y había sido creado para la eternidad, había sido creado para la adoración de su Dios. Pero cuando el hombre decide desobedecer, el hombre peca y desobedece a Dios, se rompe la comunión que había entre Dios y el hombre y por ende se rompe esa identidad que Dios le da al hombre, ese diseño original de eternidad. Y por ende queda un vacío en el hombre, queda un hueco, se rompe algo y queda un hueco. Ese hueco es de lo que hablamos en esta mañana, cuando hablamos de corazones insatisfechos. Se crea un hueco y un vacío en el corazón del hombre porque obviamente se rompió algo, se rompió esa comunión plena que el hombre tenía con Dios. A partir de ahí vemos entonces un hombre caído, un hombre insatisfecho, un hombre con vacíos en su corazón, un hombre con unas necesidades, pero también a causa de esas necesidades con unos vacíos. Y entonces es donde comienza la gran búsqueda del hombre para llenar ese vacío que se rompió. Lo lindo es que en el momento en que se rompe esa comunión con Dios y el hombre enfrenta este vacío, inmediatamente en Génesis 3:15 Dios provee para llenar esa necesidad del hombre nuevamente. Y aparece la primera promesa de redención, hablando de Jesucristo,
cómo a través de Jesucristo nuevamente se va a volver a llenar ese vacío en el hombre. Ahora cuando Jesucristo le habla a la mujer samaritana y le dice que el que bebiere de él nuevamente no tendrá sed jamás, estamos llegando a la conclusión de Génesis 3:15, que aunque esa comunión del hombre se rompe, aunque esa plenitud, esa llenura que el hombre tenía con Dios se rompe a través del pecado y aparece este gran hueco, este gran vacío, inmediatamente Dios hace provisión para que eso se vuelva a llenar y presenta a Jesucristo, presenta una promesa de que Él va a proveer para que nuevamente el hombre llegue a sentirse completo, tenga la plenitud de Cristo a través de Cristo Jesús. Pero en lo que eso sucede, obviamente se presenta una necesidad, que era lo que estaba presentando esta mujer en este encuentro con Jesucristo. Ella va a buscar agua y como vemos Jesucristo, el estilo de Jesucristo me encanta porque él siempre usaba cosas naturales, cosas del diario vivir para traer una necesidad, una enseñanza espiritual a la necesidad del hombre. En esta mañana yo estoy seguro que usted se identifica con el tema que hemos traído en esta mañana, corazones insatisfechos, y que en algún momento de nuestra vida todos nosotros nos hemos sentido insatisfechos, hemos sentido un hueco, un vacío, a pesar, y fíjese bien, que en esta mañana le hablamos no solamente al que no sirve al Señor, sino también al cristiano, que en algún momento de nuestra vida hemos sentido algún vacío, hemos sentido alguna necesidad no llena, nos hemos sentido insatisfechos, no completos. En esta mañana vamos a definir lo que es, para llegar a lo que es la insatisfacción, tenemos que describir lo que es la satisfacción. Dice el diccionario que la satisfacción es la acción y el efecto de satisfacción o de satisfacer o satisfacerse. Este verbo se refiere a pagar lo que se debe, saciar un apetito, sosegar las pasiones del ánimo, cumplir con ciertas exigencias, premiar un mérito y deshacer un agravio. Fíjase bien que la satisfacción la define el diccionario como una acción y efecto de sentirse satisfecho, completo. Fíjese bien, si usted va a las definiciones, va conectando. Es una acción y un sentimiento de sentirse completo. Nuevamente, cuando vamos a Génesis y vamos a la creación del hombre, donde Dios lo crea completo, en plenitud, pero al hombre desobedecer y pecar, se rompe esa conexión con Dios y el hombre se siente incompleto, algo se rompió. Y como pierde la comunión con Dios, llega a sentirse incompleto y ahí es donde nace por primera vez la insatisfacción del hombre. Ahora, el diccionario define la palabra insatisfacción, mire bien, con cuidado, dice que es un sentimiento. Y usted sabe que en programas anteriores nosotros hemos hablado ampliamente de los sentimientos y lo hemos descrito como cosas, los sentimientos son efímeros. Eso quiere decir que son pasajeros. Dice que la insatisfacción es un sentimiento interior que se experimenta una persona cuando siente una realidad determinada que no cumple sus expectativas. La insatisfacción muestra un nivel de desencanto personal producido por una frustración de que no ha cumplido un deseo determinado. Fíjese bien que la insatisfacción es, para comenzar, vamos a definirlo como un sentimiento. Y recuerde bien que hemos definido que los sentimientos es un sentir y que es efímero, que es pasajero, que no es algo real, que puede ser algo que no es real. Ok, dice que la insatisfacción muestra un nivel de desencanto personal producido por una frustración de algo que no ha sido cumplido. Fíjese bien que la insatisfacción habla de un sentimiento, número uno, de un desencanto personal, y dice que es producido por la frustración de no haber cumplido un deseo. Cuando nosotros no cumplimos un deseo, nos sentimos frustrados y sentimos que algo nos falta. Vemos nuevamente cuando vamos a Génesis al hombre cuando decide desobedecer a Dios
y se rompe esa comunión, nuevamente vemos una insatisfacción, vemos un desencanto personal, el hombre llega a esconderse, Dios lo confronta y empieza a dar muestras a partir de Adán y sus hijos y las próximas generaciones. Vemos a través de toda la escritura el desencanto y la insatisfacción del hombre, buscando algo que ya Dios en Génesis 3:15 había prometido a través de Cristo Jesús, pero que hasta ahora no se había manifestado. Vemos a través de esos primeros libros la insatisfacción del hombre al punto tal que el hombre empezó a buscar llenar todo ese vacío, llenar esas necesidades a través de muchas cosas. Y vemos cómo más adelante Dios, dice la escritura, se arrepiente de haber hecho al hombre y envía el diluvio y levanta una nueva generación, pero en esa nueva generación y a través de los libros de Jueces y todos esos libros vemos la insatisfacción del hombre y la búsqueda de algo. Yo no sé si en esta mañana usted se identifica con el hecho de que todos en algún momento de nuestra vida estamos en busca de algo. Estamos en busca de algo. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Y este tema llega a mi corazón nuevamente a través de lo que vemos en estos días. Porque una de las cosas que sacudió mi vida en estos días fue el hecho de estas tres personas a nivel público, figuras públicas, figuras famosas como Kate Spade, que es la que tenía la línea de carteras muy famosa. Este otro chef, que también era un hombre muy famoso, él iba por diferentes partes del mundo probando diferentes comidas. Y hubo otra persona que ahora mismo no recuerdo, pero hubieron tres celebridades a nivel artístico que durante estas últimas semanas cometieron suicidio. Las tres personas tenían muchas cosas en común, eran famosas, tenían mucho dinero, tenían prestigio, todo el mundo los conocía, tenían fama, tenían muchas cosas, pero obviamente estaban insatisfechos, tan insatisfechos que terminaron optando por quitarse la vida. Y por eso para mí es tan importante este pasaje donde Dios le habla a la mujer samaritana, que era una mujer que de igual manera andaba buscando muchas cosas. Esta noticia fue algo que me estremeció, aunque es algo que es muy común en estos días y vemos como otras personas a nivel artístico, teniendo fama, teniendo quizá pudiéramos decir belleza física, teniendo dinero, teniendo tantas cosas, de igual manera se sienten insatisfechos y vemos el cumplimiento de lo que Jesucristo le dijo a la mujer samaritana: cualquiera que bebe de esta agua tendrá sed, pero el que bebiere del agua que yo doy no tendrá sed jamás. Y vemos nuevamente el cumplimiento de esta palabra en estas tres vidas que se quitaron la vida y que me estremeció, me dolió, porque muchas veces nosotros como seres humanos y aún los cristianos pensamos que esta sensación, este sentimiento, vamos a llamarlo como lo dice el diccionario, este sentimiento de insatisfacción donde nos sentimos no completos, no satisfechos, aunque la escritura dice que en Cristo sí nos vamos a sentir satisfechos, que Él llena, lo que dice es que Él llena todas nuestras necesidades. Pero entonces, ¿por qué surge la pregunta después de ver todas estas cosas? ¿Por qué si Cristo llena todos los vacíos y dice Él mismo hablando a la mujer samaritana que el que bebe de Él jamás tendrá sed? ¿Por qué entonces nosotros como cristianos sentimos estos vacíos y vemos a tantos cristianos buscando, como la mujer samaritana, tantas cosas para llenar esos vacíos? Pues yo creo que yendo a la definición de la palabra insatisfacción en el diccionario, podemos quizá llegar a la conclusión de por qué nosotros nos decimos así. Porque cuando habla de la insatisfacción, habla de un nivel de desencanto producido por la frustración de algo que no hemos cumplido. Siendo que el hombre todavía tiene esa naturaleza caída, tiene esa, yo digo, imperfección ahora, esa parte y esa naturaleza que será completada y perfeccionada cuando en el último tiempo, cuando ya lleguemos a la perfección. Creo que por eso experimentamos estas sensaciones o estos sentimientos de insatisfacción. Y yo no sé si hasta aquí usted se puede identificar en esta mañana. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos insatisfechos? Nos sentimos insatisfechos con el trabajo, nos hemos sentido insatisfechos con nuestra pareja,
la persona con quien vivimos, a quien amamos. Nos hemos sentido insatisfechos con nuestra iglesia, con nuestros hijos. Nos hemos sentido insatisfechos con todo lo que tenemos. Sea sincero en esta mañana. En algún momento de nuestra vida sentimos que nuestro esposo no es el mejor, que nuestro trabajo no es el mejor, que nuestra familia no es la mejor, que nuestra iglesia no es la mejor, que las personas que amamos no es lo mejor, no es suficiente, nunca es suficiente. Es por eso que se presenta quizás las exigencias que todos nosotros tenemos. Queremos más atención de nuestro esposo, queremos que nuestros hijos sean mejores y saquen mejores notas, exigimos más del pastor, exigimos más del jefe, queremos un mejor trabajo, queremos un mejor carro, buscamos siempre algo mejor. La mujer samaritana lo buscó en un hombre. ¿Qué era lo que buscaba la mujer samaritana? Obviamente estaba buscando ser amada, obviamente estaba buscando ser aceptada, obviamente estaba buscando en el amor de un hombre lo que solamente Dios podía llenar. Y por eso es que el Señor le habla de esta manera y le dice y le pregunta y se va a la fuente del problema. ¿Cuántos maridos tú tienes? Busca tu marido. Cuando ella le expresa que no tiene marido, es donde el Señor le dice ciertamente, porque 5 has tenido y el que tienes tampoco es tuyo. Le estaba llevando a una verdad, la estaba desnudando, y esa es mi intención en esta mañana, que nos desnudemos delante de la palabra, porque esta mujer estaba buscando en hombres algo que solamente Jesucristo podía llenar. Y quizá en esta mañana usted dice, pues ese no es el caso mío, porque yo tengo un solo marido, no estoy buscando en otros hombres. Pero dígame usted si en esta mañana, y vamos a hablarle a las mujeres por un momento, si aunque usted tiene un solo marido, usted en algún momento de su vida no se ha puesto bien needy, bien exigente con su esposo, y usted se ha sentido que su esposo no llena todas sus necesidades, y usted quiere más, y usted quiere que él se eduque. Y hablando de las que le servimos al Señor, buscamos que nuestro esposo reciba más estudios bíblicos y que aprenda más y que entienda que nosotros necesitamos más tiempo, que necesitamos más de él, que necesitamos que él se haga un mejor esposo. Y hay momentos donde llegamos a ser bien exigentes y queremos tanto de nuestro esposo y queremos más atención, y mientras más nos da, más queremos. Y la realidad es que la mujer samaritana buscaba en otros hombres llenar esa necesidad que solamente Jesucristo llenaba, pero la realidad es que a veces nosotros buscamos en nuestro marido lo que solamente Jesucristo puede llenar. Es por eso que hay momentos que no importa qué tan bueno sea nuestro esposo, cuánta atención nos da, nunca es suficiente. Y aún así nos sentimos frustradas. Quizá usted no se identifica estrictamente con la mujer samaritana porque usted tiene un solo marido o ha tenido un solo marido, pero cuando lo ponemos de esta manera, ¿cuántas veces usted no se ha sentido insatisfecha con su propio marido? ¿Cuántas veces la atención que él le da, el tiempo que él le da, nunca es suficiente? Y quizá, muchas gracias, pastor, llegó mi cafecito en esta mañana. Dios bendiga a mi esposo, mi pastor. Quizá en esta mañana el esposo pueda decir, yes, ese es nuestro caso. No importa cuánto tiempo le doy, no importa cuántas cosas yo trato de hacer para que mi esposa se sienta feliz, nunca es suficiente. En esta mañana podemos llegar a la conclusión que usted y yo muchas veces estamos buscando en nuestro esposo lo que solamente Jesucristo puede llenar. Y esto es un indicativo de que aunque nosotros le estamos sirviendo al Señor, quizás no estamos yendo a la fuente suficiente para llenar esa necesidad, y por ende exigimos más de nuestro esposo. De igual manera, hay veces que en nuestra insatisfacción, diciendo que el diccionario lo define como un desencanto personal producido por una frustración de algo no cumplido. Paréceme a mí que hay necesidades en nosotras o en nosotros, en todos nosotros, que no han sido cumplidas. Y nosotros tratamos de llenar esos espacios, esas necesidades, que solamente los llena Jesucristo, nuevamente con nuestro esposo, con nuestra iglesia. ¿Cuántas exigencias a veces nosotros tenemos en cuanto a iglesia se refiere? Sentimos que la iglesia no nos da suficiente, que el pastor no da palabras suficientes, que la palabra que da el pastor no es suficiente. Y yo quiero decirle que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y ella dice la Escritura que hará el trabajo por el cual Dios la envía. Por ende, nosotros confiamos, aquellos que enseñamos y predicamos, confiamos de que la palabra de Dios va a llenar todo vacío, toda necesidad. Pero
Yo no sé si usted se da cuenta cuánto en estos últimos días la gente anda cambiando de iglesia buscando algo. ¿Qué busca la gente que sigue cambiando de iglesia? Y yo entiendo que hay momentos donde usted se muda, hay diferentes circunstancias por las cuales quizá usted pueda cambiar de iglesia. Pero una persona que ha cambiado de iglesia, quizá en el último año 2 y 3 veces, es cuestionable. Y quizá es el mismo, parece a mí, el mismo cuadro de la mujer samaritana. Ella había cambiado de marido 5 veces. Hay personas que han cambiado de iglesia 5 veces. ¿Qué andan buscando? Que no lo llenó la primera iglesia, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta. Obviamente andan en busca de algo que no pudo satisfacer la primera ni la segunda y las demás. Y ahora están en esta quinta iglesia. De igual manera andan cambiando de pastor, de igual manera andan buscando en los Miria toda clase de predicadores, toda clase de maestros. Nunca es suficiente, siempre están buscando otra. Cuando la realidad es que todos están predicando la palabra, siempre que sea la palabra de Dios fiel, se supone que la necesidad que llega en usted sea satisfecha, porque la palabra es la única que tiene la capacidad de llenar todas esas necesidades, y la Biblia dice que ella hará el trabajo por el cual Dios la envió. Mas sin embargo andamos buscando algo. Yo no sé si hasta este momento quizá usted no se identificaba con la mujer samaritana porque usted ha tenido una sola mujer o un solo marido, pero cuando lo ponemos de esta manera, ¿cuántas veces con ese solo marido usted ha exigido más y más y más? E inclusive en este último tiempo donde una de las plagas que más está afectando la familia y los matrimonios es las relaciones fuera del matrimonio. ¿Qué busca un hombre o una mujer en una relación extramarital? Obviamente dice que su esposo o su esposa no está llenando esas necesidades que usted tiene y que anteriormente pudimos definir como insatisfacción, ese sentimiento producido por una frustración de un deseo no cumplido. Obviamente una persona que llega a una relación extramarital fuera de su matrimonio, su esposo o su esposa no estaba llenando las necesidades que tenía y fue a buscar otra fuente, como la mujer samaritana, fue a otra persona, pensando que esa otra persona iba a llenar esas necesidades. Y aunque la persona fue, obviamente se da cuenta, ok, produjo en mí un placer, pero el placer fue pasajero, no llenó lo que yo estaba buscando. Pero obviamente eso se da cuenta después de haber estado con la otra persona. Pero la pregunta en esta mañana, y yo que he dado consejería matrimonial por 12 años, he llegado a la conclusión que usualmente las personas que van a una relación extramarital fuera de su matrimonio, no necesariamente es porque su esposo o su esposa no está cumpliendo con sus necesidades. Es mayormente la realidad es que la persona está buscando lo que solamente Jesucristo da. Y con su esposa, su esposo, por mejor que sea su esposo o esposo, no llena una necesidad que está siendo confundida con algo sexual o con amor de pareja. La realidad es que hay necesidades en nosotros mucho más profundas que nosotros confundimos con la sexualidad o con el amor que otra persona pueda producir. Por eso fue que Jesucristo le dijo, el que beba de esta agua siempre va a tener sed. Por eso es que en nosotros, cuando nosotros buscamos cosas terrenales, ya sea en el sexo, en el amor de otra persona, en tantas cosas que nosotros buscamos satisfacción, siempre vamos a quedar con esta necesidad, con este hueco, que produce en nosotros el querer buscar más. Y reitero, buscamos más en otras personas, buscamos más en la iglesia, demandamos más del pastor. Por eso vemos una generación tan demandante. Buscamos más en el trabajo, queremos seguir otro trabajo, me va a llenar las expectativas. Por eso hay tanta gente adicta al trabajo, buscando más dinero. ¿Para qué la gente busca más dinero? Obviamente, y yo sé que el dinero es necesario para nuestras necesidades básicas, como lo es el techo, la comida, pero la realidad es que nunca es suficiente. A Aristóteles le preguntaron en algún momento que cuál era el encuentro máximo, y él dijo que siempre el hombre le hacía falta un poquito más. ¿Qué es un poquito más? Si ya usted lo tiene todo, pero todavía necesita un poquito más, estamos hablando de algo
que nunca se encontrará, y que Jesucristo le dijo a la mujer samaritana: el que beba del agua que yo le daré será una fuente que produzca en él agua para vida eterna. O sea, que iba a producir en él una satisfacción eterna, constante, porque una agua es algo que produce constantemente, y el hombre iba a poder tomar y ser satisfecho hasta la eternidad. En esta mañana yo creo que todos podemos identificarnos con la mujer samaritana. Quizás no todos buscamos en un hombre como la mujer samaritana, pero todos andamos buscando algo y quedamos atrapados nuevamente en el trabajo, en otras relaciones, en esta demanda que a veces tenemos con nuestro esposo, con nuestra esposa. Queremos más y más, nunca es suficiente. En esta mañana yo quiero llevarlo a la luz de la Escritura y hacerlo concientizar estas exigencias tan demandantes que nosotros tenemos con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros trabajos, con nuestra iglesia, con nuestro pastor, con tantas relaciones. ¿No será que estamos buscando donde no debemos buscar y por ende nos sentimos tan insatisfechos? Y como nos sentimos tan insatisfechos, nos hacen más demandantes, queremos más y nunca es suficiente. Y reitero, estas 3 personas que se quitaron la vida tenían dinero, tenían fama, tenían millones de likes en las medias. Tenían tantas cosas, mas sin embargo llegaron a quitarse la vida. ¿Qué los llevó a quitarse la vida? Obviamente había un hueco, había un vacío, había algo no satisfecho. En esta mañana, aunque nosotros podemos llegar a la conclusión de que el dinero, de que la fama, de que todo lo que nosotros podamos obtener no llena la necesidad suprema del hombre, que es lo que Jesucristo describió a la mujer samaritana, aún así, batallamos todos los días con la insatisfacción. Y vamos a llegar a una conclusión en esta mañana: cómo podemos contrarrestar estos sentimientos de insatisfacción que todos nosotros tenemos. Vivimos en una sociedad que nuevamente está tan desencantada. Anda buscando más, más y más. Pero nuevamente en esta mañana mi focus es el hecho de las exigencias que nosotros tenemos de tanta gente. Y yo le pedía perdón al Señor porque hay momentos en mi vida donde yo le he exigido tanto a mi esposo sin darme cuenta que Él me está dando lo que me tiene que dar como esposo. Mi insatisfacción tiene otro nombre. Por eso la Biblia le dijo al pueblo de Israel en el libro de Jeremías: 2 males ha hecho mi pueblo. ¿Cuáles eran estos 2 males? Habían dejado al Señor. Y dice la Escritura que el segundo mal era que habían dejado la fuente de agua viva. Reitera el Señor hablando y refiriéndose a Él mismo como una fuente. Me han dejado a mí fuente de agua viva y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y como no retienen agua, la pierden y por ende no pueden satisfacer las necesidades. Fíjese bien que y Jesucristo le está hablando a un pueblo que lo conocía, un pueblo que se había alejado de Él, que aunque profesaba que le servía, se había alejado de Él. ¿Y cómo el Señor lo describía este alejamiento? Porque habían cavado cisternas rotas que no retenían agua. Y por eso era que el pueblo de Israel estaba buscando ya en otros dioses, en otras cosas, llenar esas necesidades, llenar esos vacíos que hay en el hombre. Un hombre caído, un hombre necesitado. Y yo estoy segura que todos nosotros en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido solos. ¿Usted nunca se ha sentido solo estando rodeado de mucha gente? Teniendo una casa llena se ha sentido solo. Usted nunca se ha sentido insatisfecho teniendo un buen trabajo, una buena esposa, un buen esposo, teniendo una casa, teniendo ropa, teniendo techo. Usted nunca se ha sentido insatisfecho, se ha sentido como este vacío, como que no está completo. Cuando eso sucede, nuevamente nos tenemos que ir a la Escritura y darnos cuenta que quizás, solamente quizás, podemos estar cavando cisternas rotas. Podemos estar yendo, porque si dice la Escritura que Él es la fuente de agua viva que salta para vida eterna, quiere decir que constantemente, siendo que en nosotros todavía está la naturaleza caída y en esa naturaleza caída hay un hueco, hay un vacío, implica entonces que en Jesucristo se nos proveyó una fuente para constantemente estar bebiendo de Él y mantenernos satisfechos. En esta mañana llegamos a la conclusión que si en nosotros hay sentimientos de insatisfacción, entonces esto implica
que hay momentos donde no estamos tomando de la fuente verdadera y por ende llegamos a sentir esta sed y esta insatisfacción. Si usted se siente insatisfecho en esta mañana o se ha sentido insatisfecho en estos últimos días, es una alarma, es una red flag de que no estamos yendo a la fuente. Lo entiendo, créame, yo he estado ahí muchas veces porque ese sentimiento es tan profundo que usualmente nosotros tenemos la tendencia humana de correr a estas fuentes externas que dice la escritura, que son cisternas que no retienen agua y por ende no satisfacen. Yo me he encontrado en muchos momentos de mi vida exigiéndole más a mi esposo como esposo, exigiéndole más a mis hijos, queriendo que ellos estén más cerca de mí, exigiéndole a la iglesia, exigiéndole a tantas cosas, al trabajo que hacemos nunca es suficiente, estamos buscando algo nuevo que hacer porque ya no nos llena. Pero, y es aquí donde se desarrollan los workaholics. Gente buscando en el trabajo, producir más para llenar más necesidades y más usted se compra, pero más insatisfecho se siente. Y de igual manera, a veces aún en el mundo cristiano y en el Señor, buscamos hacer tantas cosas. Quiero hacer más y nunca es suficiente. Usted se siente inútil, se siente que no sirve, se siente que algo le falta. Bienvenido al club en esta mañana. Pero esto es indicativo de que no estamos yendo a la fuente. Porque si Él dice que Él es la fuente que sacia toda sed y nosotros aún estamos sedientos y estamos en esta búsqueda, algo es indicativo de que algo no estamos yendo, o no estamos yendo suficiente a la fuente, o estamos como el pueblo de Israel cavando cisternas rotas, cisternas que no retienen agua. Estamos yendo a fuentes que no son la correcta. Estamos buscando llenar esos vacíos, llenar esas necesidades a través de otras fuentes, que son nuevamente el esposo, el trabajo, el dinero, algo nuevo que me compré. Usted nunca se ha comprado una pieza de vestir y se siente que hasta que no se la pone, usted siente ese excitement. Pero tan pronto usted se pone esa pieza, ya se le fue esa excitación y necesita que otra. Es por eso que tenemos tantos zapatos, tanta ropa, tanto esto, tanto aquello, el teléfono nuevo, este asunto de todos los teléfonos nuevos que salen. Usted tiene un teléfono, trabaja de lo más bien, el teléfono tiene internet, usted puede hacer todas las cosas con él, pero tan pronto sale uno nuevo, no le da esta sensación a usted de que usted necesita ese nuevo teléfono. Inclusive nos engañamos tan fácil, mi teléfono ya no trabaja, ya no tiene alcance, se le rompió la pantalla y buscamos cualquier excusa para poder buscar ese nuevo teléfono para llenar esta necesidad de que necesitamos algo más. Esta insatisfacción que tenemos con todo, tenemos insatisfacción con nuestro físico, nunca es suficiente. Nosotros pensamos, los que estamos un poquito más llenitos de peso, pensamos que la gente flaca, que la gente de menos peso, son gente feliz. Pero si usted se da cuenta, hay gente con problemas de alimentación y llegan a ser bulímicos, llegan a tener problemas de que nunca es suficiente para ellos lo flacos que son. Eso se llama insatisfacción. Nosotros pensamos que los flacos son más felices, pensamos que los ricos son más felices, que los que son lindos son más felices. En esta mañana pues yo tengo peca, ya tengo 50, voy a cumplir 50 años, ya se me nota la edad. Quizá pueda llegar a pensar que las más jóvenes son más felices, que las que son más bonitas son más felices. Pero la realidad es que el que es más lindo, el que es más flaco también siente insatisfacción. ¿Cómo lo probamos? Usted ve cuán famoso se ha hecho la cirugía estética. ¿Por qué la cirugía estética se ha hecho tan famosa a pesar de que está tan alto precio? Porque la gente está insatisfecha. De igual manera con su apariencia física, porque la gente se cambia de color, porque la gente, hermanos, estamos al punto donde la gente se cambia el color de la piel. ¿Usted puede creer esto? Esto cada vez nos prueba todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, la insatisfacción del hombre. Y yo estoy segura que todos aquellos que en esta mañana nos ven, en algún momento se han sentido insatisfechos. ¿Usted se siente insatisfecho en esta mañana?
El trabajo que tengo no es suficiente, la esposa que tengo no es suficiente, la casa que tengo no es suficiente, la iglesia que tengo no llena mis necesidades. Pero la realidad es que si la iglesia donde tú estás se predica la palabra de Dios, se supone que tus necesidades sean satisfechas, porque la palabra de Dios es lo que llena la satisfacción, la necesidad del hombre. Si estás insatisfecho, probablemente estás buscando en otras fuentes lo que solamente encuentras en la escritura. La escritura no ha sido suficiente para ti, estás cavando cisternas rotas, cisternas que no retienen agua, que obviamente vas a buscar otra iglesia, vas a buscar otro pastor, vas a buscar otro maestro, vas a buscar en las redes sociales otras cosas que tampoco llenarán tus necesidades, porque quien llena las necesidades es la palabra, es Jesucristo a través de su palabra. ¿Cómo llegamos a resolver esta gran problemática? Mire bien. Ser insatisfecho en algún momento es algo productivo porque usted no puede conformarse. Y sentir la necesidad de buscar más de Dios es algo bueno, pero nuevamente tiene que ser de Dios porque esa es la única fuente que llena nuestras necesidades. El problema está cuando teniendo la necesidad de buscar más de Dios, y yo no sé si usted se ha dado cuenta que mientras más tú lo buscas, más lo anhelas. Porque nuevamente en nuestra naturaleza caída, como hay ese vacío, es eso lo que nos lleva a buscar más de Dios. Y hay veces que Dios es intencional. Hay momentos donde Dios permite que usted tenga necesidades de ciertas cosas para que se vuelva a Él, entendiendo que solamente Él llena toda necesidad del hombre. Es por eso que hay gente que no tiene fama, que no tiene carro, que no tiene comida, que no tiene dinero, pero se sienten satisfechos porque han entendido que el que tiene a Dios lo tiene todo. Él llena todos los espacios. Pero entonces, ¿cómo es posible que usted y yo, que tenemos a Dios, no, muchas veces nos hemos sentido tan insatisfechos? Esto nos prueba nuevamente, hermano, identifíquese en esta mañana. Tenemos que aceptar que muchas veces en nuestro caminar hemos dejado de buscar de la fuente verdadera y estamos cavando cisternas rotas, que fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Habiendo conocido al Dios verdadero, se habían desviado, que es parte de nuestra naturaleza caída, lo dice la Escritura, que nos desviamos. Pero en esta mañana la intención de esta palabra es que nuevamente reflexionemos, nos demos cuenta y comencemos este día reconociendo que somos insatisfechos, que nunca es suficiente, que nunca nos sentimos completos. Pero cuando no nos sentimos completos, tenemos que darnos cuenta y reconocer que probablemente estamos alejándonos de la fuente verdadera y estamos buscando en otras fuentes que probablemente pensamos que es más fácil. Estamos buscando lo que solamente el Señor puede producir. Es por eso que a veces nosotros no somos suficientes para llenar en otras personas lo que otras personas esperan. Quizá por eso en esta mañana yo lo he desilusionado. Yo lo puedo desilusionar a aquellos que juntamente con el pastor pastoreamos. Yo no puedo llenar todas sus necesidades. La iglesia no puede llenar sus necesidades. Lo que la iglesia trae, que es la palabra de Dios, está supuesto a llenar sus necesidades. Pero nosotros, a mis hijos, quizás yo no he llenado todas sus necesidades. Quizás me he quedado corta. Probablemente me he quedado corta porque yo llego hasta cierto punto. Pero solamente Dios llega a llenar todas las necesidades completas. Yo como ser humana siempre voy a quedar incompleta. Como pastora siempre voy a quedar incompleta. Como esposa probablemente yo no pueda llenar todas las necesidades de mi esposo. Yo estoy diseñada para llenar solamente algunas necesidades de él. Otras solamente las llena Dios. En esta mañana entienda que usted y yo no podemos llenar todas las necesidades, todas las expectativas de todo el mundo. Es imposible. Y a veces yo me canso, I feel exhausted, porque quiero llenar tantas necesidades. Pero la realidad es que la palabra me confronta y me da alivio en esta mañana de que hay necesidades que solamente las llena el Señor. De igual manera, hay momentos donde yo me he sentido satisfecha con personas, con cosas, con trabajo. Y la realidad es que eso siempre va a suceder. Usted siempre se va a sentir insatisfecho con su trabajo, con todas las cosas, porque lo que falta, el completo de eso, lo tiene solamente Jesucristo. Pero hay algo que la Biblia describe como un antídoto para esa insatisfacción, que parece interminable.
Es por eso, hermana, que si, o hermano, que si en esta mañana usted ha sido más que exigente con su esposo, con sus hijos, con su trabajo, con todo, con su iglesia, con sus pastores, con todo lo que les rodea, entienda en esta mañana que quizá usted debe hacer un alto, y cuando usted se siente satisfecho y completo en Cristo Jesús, la realidad es que todo lo que está a su alrededor, lo poquito que te den será suficiente, porque ya la mayoría de tus necesidades están siendo suplidas por el Señor. Y entonces somos un poco más tolerantes, somos un poco menos exigentes. Si usted se ha sentido frustrada en esta mañana, ay, es que mi esposo no me da atención, ay, es que mi esposo no me da tiempo, quizás sí te lo da. Quizás tú estás buscando a tu esposo y estás exigiendo lo que solamente Jesucristo te puede dar. Quizás es un tiempo para ir delante del Señor y reconocer, Señor, yo estoy exigiéndole a mi pobre esposo algo que solamente tú me puedes dar. Porque Él me da tiempo, me da atención, pero aún así yo me siento tan sola, me siento tan vacía. Quizás es tiempo de entender que estos vacíos tu esposo no los va a poder llenar, tu esposa no las va a poder llenar, que por más que trabajas, con todo y con eso te sientes insatisfecho, que por más que tienes dinero en el banco y por más que haces, aún a veces en el Señor trabaja y yo hago esto para el Señor, pero aún así me siento solo, me siento vacío, me siento inútil, me siento que me falta algo. En esta mañana te doy una buena noticia. Ese algo que te falta es ir a la fuente. Y usted se podrá decir, pero ¿cómo es posible si yo voy al Señor todos los días? La realidad es que Él dice que Él es una fuente que salta para vida eterna. La realidad es que buscar a Dios, mientras más tú lo buscas, nuestra necesidad es tan grande, nuestra brokenness, eso que se rompió en el principio, es tan grande que el hombre sigue teniendo esa necesidad cada vez más de buscar al Señor. Y como Él es una fuente, mientras más tú lo buscas, más satisfecho. Pero en el momento que dejamos buscarlo con intensidad, empiezan a sentirse esas necesidades. Es por eso que es necesario que estemos conectados a Él, que estemos constantemente bebiendo de esa agua que salta para vida eterna. En esta mañana el antídoto para esa insatisfacción, porque créame que esto es algo con lo que vamos a batallar toda la vida, porque estamos cargando esta naturaleza humana y en la naturaleza humana hay un hueco, pero de igual manera Jesucristo llena ese hueco. A veces pensamos que eso es algo automático y no es cierto. La realidad es que tenemos que estar yendo a la fuente, tomando de la fuente esa agua que sacia para vida eterna, a través de su palabra, a través de su presencia, a través de la conexión que usted tiene con Él. Pero la realidad es que todas estas fuentes nos distraen y quitan el tiempo de usted ir a la verdadera fuente. A veces queremos pasar más tiempo con el esposo, queremos pasar más tiempo en el trabajo, queremos pasar más tiempo con los hijos, queremos que ellos nos den más. Ahí es donde inconscientemente vamos buscando en otras aguas, en otras que llenen todas estas necesidades que nosotros tenemos, y llegamos entonces a sentir los huecos. Pero si usted se da cuenta, en esos momentos donde usted dedica más tiempo para el Señor, donde usted reconoce todos los días que Él es el que llena tus necesidades, aunque tu esposo, tu esposa, tu trabajo, tu iglesia no te den todo lo que tú quieres, con todo y eso usted se siente satisfecho. ¿Por qué? Porque está tomando del agua que salta para vida eterna. Vamos al antídoto que habla la Escritura para la insatisfacción. Dice, la palabra de Dios nos provee el antídoto contra esta mala insatisfacción, y es lo que llama la Biblia el contentamiento. El diccionario define la palabra como contentar, alegría y satisfacción. Y hay varios pasajes en la Escritura que nos hablan del contentamiento. Primera de Timoteo 6:8 dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Hebreos 13:5 dice, contentos con lo que tenéis ahora. Filipenses 4:11, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Por lo que dicen estos pasajes, podemos aprenderle a contrarrestar al espíritu de la insatisfacción con el contentamiento. Según la palabra de Dios, el contentamiento es una cualidad que se puede aprender. Nosotros no venimos contentos porque nuevamente a partir de cuando se rompió esa comunión con Dios, nació entonces esa falta de contentamiento, esa insatisfacción. Pero siendo que Dios proveyó a través de Jesucristo, la palabra nos da el antídoto.
Pero dice la Escritura que esto es una cualidad que se puede aprender. Fíjese bien, dice, note las palabras del apóstol Pablo, que estaba encarcelado al escribir esto. He aprendido. Él dijo, he aprendido a contentarme. O sea, que era algo que él no conocía. En esta mañana hacemos un alto y queremos aprender a contentarnos con lo que ya tenemos. Porque mire, mi hermano, si usted tiene a Jesucristo, lo tiene todo. Pero por alguna manera el enemigo nos ha querido engañar. Y esta carne, esta naturaleza caída, nuevamente le hace coro al enemigo, queriéndonos hacer creer que nos falta algo. En esta mañana se recuerda cuando definimos la palabra insatisfacción como un sentimiento. Entonces podemos llegar a la conclusión que esta sensación de vacío, esta sensación de que me falta algo, esta sensación de que no estoy completo, es una mentira. Es una mentira, es un sentimiento. Y como es un sentimiento, es pasajero. Hoy me puedo sentir así, pero mañana no me puedo sentir así. La realidad es que esto es algo que podemos aprender a través de la palabra de Dios. Dice Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. La realidad es que esta mentira que el enemigo nos hace creer, te falta algo. Tu marido no es suficiente, tu iglesia no es suficiente, la palabra que oíste no es suficiente, el vestido que tienes no es suficiente, la belleza que tienes o la apariencia física no es suficiente, el dinero que tienes no es suficiente. Y que todas estas mentiras, cuando las creemos, nos lleva a otra fuente a tratar de buscar eso que no tenemos. Pero la realidad es que lo que tenemos es suficiente. Lo que tú tienes provee suficiente. El trabajo que tienes te suple para comer y para un techo. La esposa que tienes te da compañía, te da amor. Quizá no es suficiente para tus falsas expectativas, pero es suficiente. Y si no lo es, la realidad es que la verdad es que todos nosotros nos vamos a quedar cortos. Yo amo a mi esposo, trato de darle atención, pero la realidad es que yo siempre me voy a quedar corta. Y entiendo que el Señor puede llenar esa área donde yo me quedo corta. Yo hubiese querido ser la mejor madre del mundo, pero la realidad es que no lo fui y no lo soy. Pero entiendo y hay muchas madres que se frustran porque se sienten que no son suficientes. La realidad es que en esta mañana yo quisiera ser la mejor madre del mundo, pero yo tengo que aceptar a todas aquellas madres que se sienten no suficientes, que eso siempre va a ser así. Porque yo no tengo la capacidad de llenar todas las necesidades de mis hijos. Siempre va a haber algo que me falte, pero es ahí donde yo entiendo que Él llenará lo que yo no lleno. Como esposa, Dios llenará lo que yo no puedo llenar. Como pastora, el Señor llenará todo lo que yo no puedo llenar. Como ser humano, el Señor llenará todo lo que yo no puedo llenar. Pero de igual manera, Él lo llenará en mí. Así que yo llego a entender que mi esposo tampoco va a llenar en mí todas mis necesidades. Y a veces nosotros ponemos la mirada y exigimos tanto de aquellos que están a nuestro alrededor y se hace imposible para la otra persona llenar esas necesidades, porque la realidad es que tú y yo no tenemos esas capacidades. El único que llena a plenitud se llama Cristo. Por eso fue que Cristo le dijo a la mujer samaritana, si tú bebes de esta agua que yo te proveo, no vas a tener sed jamás. Pero la Biblia nos llama a educarnos. Y la manera de educarnos es el contentamiento. Y Pablo nos da una cátedra de lo que es el contentamiento, porque Pablo estuvo en tantas circunstancias difíciles, tantas circunstancias precarias, donde le faltaban muchas cosas. Mas, sin embargo, él dijo, yo he aprendido a sentirme contento, a sentirme en contentamiento, satisfecho con todo lo que tengo. Filipenses 4:11 dice, he aprendido a contentarme cualesquiera que sea mi situación. Fíjese bien que el apóstol Pablo, reitero, dijo, yo lo he aprendido. En esta mañana es un buen día para aprender. Número 1, nadie tiene la capacidad de llenar todas tus necesidades. Es por eso que en esta mañana quizá usted y yo debiéramos de ser tan exigentes. Tan exigentes. A veces exigimos tanto y yo no sé por qué en esta mañana yo vuelvo al mismo pensamiento. A veces ponemos un peso tan grande sobre nuestra pareja y el enemigo nos hace creer tu pareja no es suficiente, no te da atención suficiente, no te da tiempo suficiente, no te da detalles suficientes, no te ama suficiente. Probablemente sí, te da todo lo que tiene y lo que puede,
pero es tu insatisfacción lo que hace que te sientas de esa manera. Recuerda que definimos esto como un sentimiento. Hay veces son sentimientos engañosos. Recuerde bien que los sentimientos están en el corazón y el corazón es más engañoso que todas las cosas. En esta mañana es tiempo de rectificar, de pedir, Señor, perdóname qué exigente yo he sido con mi esposo, con mis hijos, con mi trabajo, con mi iglesia, con esto, con aquello. Perdóname porque estoy exigiendo de fuentes que no retienen agua lo que solamente tú me puedes proveer. En esta mañana yo me reconozco delante del Señor y quiero que mi esposo me ame y quiero que me dé atención, pero la realidad es que yo tengo que escudriñar mis necesidades para entender que mi esposo solamente va a llenar algunas. Hay otras que solamente las llena Dios y que quizá yo he puesto en Él y he demandado de Él cosas que no está en sus manos llenar. En esta mañana yo sé que el Espíritu de Dios le está ministrando a alguien. Quizá esta pelea, quizá en esta mañana habrá alguien con la tentación de buscar fuera de su matrimonio algunas cosas, más atención, más amor. Yo quiero decirte que en esta mañana tú puedes, como la mujer samaritana, buscar en otra persona que probablemente tampoco llene esas necesidades que tú estás buscando. ¿Qué tal si en esta mañana tú haces un alto y reconoces que hay espacios en tu vida que no están siendo satisfechos, pero que no importa cuán fuera tú vayas o a través de cuántas personas tú vayas buscando esas necesidades, el único que las llena se llama Jesucristo? Por eso fue que Jesucristo le dijo al pueblo de Israel, ustedes han cavado cisternas rotas que no retienen agua. Ellos buscaban y se iban tras otros dioses. Y usted ve la historia del pueblo de Israel buscando en otros dioses y más buscaban y más buscaban y más buscaban. Y a pesar de que vieron las maravillas de Dios, de que Dios se reveló de tantas maneras al pueblo de Israel, que le dio tantas experiencias, nunca fue suficiente. Nunca fue suficiente. Buscaron y buscaron y buscaron. Pero no estamos nosotros muchas veces como el pueblo de Israel buscando también más y más y más y nunca es suficiente. En esta mañana es tiempo de hacer un alto. En esta mañana es tiempo de reconocer que lo que tenemos es lo que necesitamos, siendo que la Biblia dice que si Él se ocupa de nuestras necesidades, ¿usted cree que el Señor lo dejaría pasar hambre? ¿Usted cree que el Señor lo dejaría pasar necesidad? Siendo Él el creador de todas las cosas, dijo el Señor en su palabra, buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadiduras. ¿Por qué Él determinó que buscáramos el reino de Dios y su justicia primero? Porque nuevamente cuando usted busca el reino de Dios y su justicia, sus necesidades máximas van a ser llenas. Y lo demás que llegue va a ser suficiente. No está siendo suficiente, no estamos buscando al Señor primero. Cuando buscamos al Señor primero, obviamente el resultado es que las necesidades mayores de todo ser humano van a ser satisfechas. Cuando esas necesidades son satisfechas, lo que sea que venga de añadidura, el trabajo que llegue, el marido que llegue, todo lo demás que llegue, va a ser suficiente. Porque como ya las primeras necesidades y las más grandes están llenas por el Señor, lo demás que llegue nos va a producir contentamiento porque ya estamos llenos. Pero cuando nosotros no buscamos al Señor primero, fíjese bien que habla de prioridad. Buscamos al Señor, pero a veces no primero. Pero cuando lo buscamos prioridad, si lo buscamos lo encontramos, dice la Escritura. Si lo encontramos, Él llena todas sus necesidades máximas que tiene el hombre, las prioridades. Si las llena, entonces lo que llegue de añadidura va a ser suficiente. Aunque sea un trabajo que no pague mucho, aunque sea una esposa o un esposo que quizá no sea tan atento, no sea romántico, no tenga detalles. Qué exigente a veces somos las mujeres. Y quizá muchos hombres también. Pero somos exigentes porque nuevamente andamos buscando ese algo. Ese algo que solamente Jesucristo lo puede llenar. En esta mañana a veces no recibimos más. ¿Usted sabe por qué? Porque no hemos aprendido a contentarnos con lo que tenemos. ¿Qué tal si en esta mañana empezamos a dar gracias por el esposo que tenemos? Que quizá no es tan romántico, pero quizás sí lo es. A veces no lo es porque nosotros no lo vemos. Y porque nuevamente estamos tratando de llenar todos esos vacíos a través de cosas que son vanas, que son terrenales, que son temporeras. Pero cuando usted se siente satisfecho en el Señor, lo poquito que te den cualquier otra persona, lo poquito que tú alcances, será suficiente. Así que en esta mañana, nuevamente, el antídoto para ese sentimiento, quiero reiterar que es un sentimiento y por ende es efímero, va a pasar.
¿Cuándo pasa? Cuando usted se va a la luz de las Escrituras y entiende que Dios es más que suficiente. Él es más que suficiente. Pero también en esta mañana quiero reiterar, tenemos que ser honestos, que si nos hemos sentido satisfechos, vamos a desnudar ese sentimiento. Eso quiere decir que no estamos yendo a la fuente que sacia para vida eterna, que estamos yendo primero y buscando en cisternas rotas aguas que no satisfacen nuestra sed, que estamos exigiendo de otros lo que solamente Dios nos puede dar. Pero cuando usted va a la fuente que es Cristo Jesús, que dice la Biblia que salta de él agua para vida eterna, lo poquito que usted tenga es suficiente. El trabajo que usted tenga, no importa qué tan poco parezca, es suficiente. Por lo menos te va a dar un sentimiento de contentamiento. Te vas a sentir, you know what, esto no es todo lo que quisiera, pero realmente suple mis necesidades. El esposo o la esposa que tenga va a ser suficiente, porque la realidad es que donde quiera que tú vayas a buscar lo que quizá tu esposo o tu esposa no te está dando, quizá te den un poco más de caricia, un poco más de atención, pero después que lo tengas, te vas a dar cuenta que nosotros necesitamos mucho más que eso. Y eso fue lo que llevó a la mujer samaritana a ir a un quinto marido. Y eso es lo que probablemente te pueda llevar a ti a buscar otro y otro y otro. Si en esta mañana usted está siendo tentado, y reitero, el Espíritu de Dios no se equivoca. Si usted está siendo tentado o está quejándose y quejándose de su esposo, de su esposa, que no te dan suficiente, que no es suficiente, ¿no será que estás buscando en tu pareja lo que solamente el Señor te puede dar? ¿Qué tal si en esta mañana reconoces que Cristo es la fuente que llena y que sacia toda necesidad? Quizá eso es lo único que te pueda dar tu pareja. Hay momentos donde yo me he sentido satisfecha y donde yo sé que mi esposo se ha sentido insatisfecho y he tenido que reconocer donde mi esposo se queda corto. Yo puedo ir a Jesucristo. Él puede llenar todas esas necesidades. Y de igual manera, todo lo que nosotros tenemos, miremos a nuestro alrededor. Aún el mundo, las piedras nos están hablando. ¿Cuánta gente parecía que lo tenía todo y optaron por quitarse la vida? Estaban tan insatisfechos, sin esperanza, y optaron por quitarse la vida. ¿Qué tal si en esta mañana reconocemos que tú y yo hemos sido más que privilegiados, que tenemos esa fuente? ¿Qué tal si en esta mañana vamos a esa fuente y le decimos, Señor, tú eres el que sacia todas mis necesidades? Necesito que ahora que mi esposo está dejando un hueco, tú lo llenes. Hasta que mi esposo quizá pueda entender que necesito un poco más de él como esposo. Quizá en ese momento que él no está ahí, ve donde el Señor. En vez de ir donde otra persona, en vez de poner tu mirada en otra persona, ve donde el Señor, pídele, Señor, llena mis necesidades, llena esos huecos que deja mi esposo, que dejan mis hijos, que deja mi familia, que dejó cuando se fue la juventud, que dejó, que deja mi físico, lo que yo veo. Señor, llena esas necesidades de manera que yo pueda sentirme contento. Vamos a aprender en esta mañana, vamos a educar nuestros sentimientos, vamos a someterlos a la palabra de Dios. Como dice el apóstol Pablo, he aprendido a estar en contentamiento cualquiera que sea mi situación. ¿Qué quiere decir eso? He aprendido a estar satisfecho. Lo que tengo hoy es suficiente. Tengo un techo, tengo una familia, tengo comida y sobre todas las cosas tengo al Dios que llena todas las cosas. Y por encima de todo lo que yo pueda recibir o pueda tener, tengo al Señor. Quizás no tengo todo lo que deseara, pero ¿sabe usted que nuestros deseos son ilimitados? Mientras más tenemos, más queremos. Es por ende que debemos educar y someter esos deseos, esas necesidades a la palabra de Dios. Si la Biblia dice que en Él serán llenas todas nuestras necesidades, vamos a creerlo en esta mañana. Vamos a dejar de ser tan exigentes con todo aquello que realmente nunca va a llenar nuestras necesidades. ¿Cuántas cosas yo no he alcanzado? Mas sin embargo, todavía en mí hay una necesidad que todos los días tengo que entender que el único que la llena se llama Jesucristo. En esta mañana, mis amados, en esta mañana voy a concluir. El contentamiento es algo que se aprende, dice el apóstol Pablo. Vamos a la Escritura, vamos a la Escritura. Si usted se ha sentido insatisfecho en esta mañana, reitero, con su trabajo, con su pareja, con su iglesia, con sus pastores, con sus vecinos, con su físico, con su cuenta bancaria, con tantas cosas, it's okay. Eso siempre va a estar ahí. Nunca será suficiente. Pero si vamos a la fuente que produce agua, dice la Escritura que es una agua que ya no produce más sed.
entonces tendremos estas necesidades, pero no de una manera que produzcan sed nosotros, que nos lleven a buscar más y más y más. En esta mañana, con esto cerramos. Vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos enseñe a vivir en contentamiento, a darle gracias a Dios por lo que tenemos y a reconocer todos los días que estos huecos que hay en nuestros corazones solamente los llena Jesucristo a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, a través de la búsqueda que tenemos de Él. Y cuando estamos satisfechos en Cristo Jesús, no importa qué tan poquito te ofrezcan los demás, usted se siente contento, se siente satisfecho. ¿Por qué? Porque ya todo lo demás está lleno. Yo le pido al Señor en esta mañana que me perdone, que nos perdone realmente, porque muchas veces hemos ido a buscar en otras fuentes lo que solamente Él produce, lo que solamente Él llena. Pero cuando usted lo puede reconocer, entonces probablemente pueda vivir en contentamiento. Nos agarramos de esta palabra en esta mañana, declaramos que Cristo es más que suficiente. Reconocemos que muchas veces hemos cavado para nosotros cisternas rotas que no retienen agua. Y yo en esta mañana pido perdón a todos aquellos que yo no he podido llenar sus necesidades, quizá como madre, mis hijos que están viendo, quizá mi esposo no he podido llenar sus necesidades. Lo he intentado dentro de lo que está en mis capacidades, pero la realidad es que siempre voy a quedar incompleta porque hay cosas que solamente las llena nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios le bendiga en esta mañana. A través de esta semana nuevamente le vamos a dar seguimiento a este tema a través de diferentes posts. Hemos establecido un nuevo sistema de algunas disciplinas libertadoras que estamos posteando en nuestra página de Disciplinas Libertadoras algunos que otro día, y otros días le vamos a dar seguimiento a este tema a través de diferentes posts, desarrollándolo un poquito más. Así que en esta mañana vamos a declarar que vamos a vivir, hacemos una decisión en esta mañana de vivir en contentamiento. Dele gracias a Dios en esta mañana por lo que usted tiene, por su esposo, por su trabajo, por su iglesia, por sus pastores, por todo lo que tiene, por la comida que tiene, por la poca ropa que tiene, por su físico, por lo que es, por lo que Dios le ha dado, por su salud. Quizás no es la mejor, pero es suficiente. Y en Cristo Jesús es más que suficiente. Así que en esta mañana declaramos esa palabra, la aceptamos, oramos al Señor en esta mañana, de manera que usted pueda recibir en esta palabra y que de corazón usted pueda en esta mañana sentirse y trabajar durante todo este día satisfecho con lo que tiene. Ir quizás a su esposo y decirle: perdóname si te he exigido más, si te he exigido lo que solamente el Señor me pueda llenar, y por eso me he sentido que tú no eres suficiente. Gracias por ser mi esposo, gracias por ser mi esposa, gracias por llenar las necesidades como esposa, pero gracias por entender cuando quizás me he sentido insatisfecho y te he exigido a ti lo que solamente nuestro Señor nos puede dar. Así que oramos en esta mañana. Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Y en el tiempo limitado que tenemos, hemos tratado de exponer esta verdad, Señor. En esta mañana nos reconocemos delante de ti. ¿Cuántas veces hemos tratado de buscar en otros y en otras cosas lo que solamente tú ofreces? Perdónanos. Nos reconocemos delante de ti. Perdónanos cuando hemos cavado cisternas rotas que no retienen agua. Perdónanos cuando hemos exigido a tantas personas y a tantas cosas lo que solamente tú puedes llenar. Gracias por Jesucristo, que llena toda necesidad del hombre. Gracias, gracias. Gracias por llenar todas nuestras necesidades. Gracias por hacernos entender que lo que tenemos es lo que tú has determinado que necesitamos. Quizás no es lo que queremos, pero sí lo que necesitamos. Perdónanos, Señor, en esta mañana, cuando nos hemos sentido tan insatisfechos, Señor, y hemos olvidado que tú eres el dador de todas las cosas y el que llena todos esos vacíos. Declaramos en esta mañana una palabra de contentamiento. Decidimos, Señor, como el apóstol Pablo, contentarnos cualquiera sea nuestra situación, sabiendo que en cualquier situación, si tú estás con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Y en esta mañana imparte, Señor, contentamiento a todos aquellos que reciben este video en esta mañana, a todos aquellos que han recibido en esta palabra, que se haga viva, que dé fruto y que traiga este sentimiento, Señor, esta decisión de estar contento con lo que tenemos, con lo que somos, porque entendemos que en ti lo tenemos todos, que estamos completos. El enemigo nos ha querido engañar y quizá hemos creído sus mentiras, pero en esta mañana destruimos toda mentira del diablo y declaramos que en ti estamos completos
y que tú eres más que suficiente. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Lo creemos y te damos gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Dios le bendiga en esta mañana. Sean ustedes bendecidos y puedan experimentar en esta mañana el contentamiento, tomar esa decisión, darle gracias a Dios por todo lo que tenemos y reconocer que Él es fuente de gracia para vida eterna. Dios le bendiga, nos veremos el próximo viernes. El próximo viernes vamos a dejar el programa pregrabado, siendo que salimos el lunes a las misiones y en el país donde vamos a estar no hay la manera de transmitir. Entonces lo dejaremos pregrabado. Siga el programa en esta semana, Disciplinas Libertadoras, donde le vamos a dar continuación a este tema con un poquito más de tiempo y libertad. Así que declaramos una palabra de bendición sobre todos ustedes. Samira, Dios te bendiga. A todos aquellos que se conectan, comparta el video para que otros puedan recibir esta palabra y Dios le bendiga, Dios le guarde.